El mensaje de hoy se titula Tres advertencias y nuestro texto va a estar en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al verso 19. Este pasaje nos va a hablar de tres advertencias importantes para nosotros el día de hoy. Esta es una amonestación a no imitar la conducta de los israelitas allá en el desierto. Los israelitas fueron personas, en este caso de que se escribe esta epístola, personas que se convirtieron al cristianismo y que ahora pues estaban sufriendo mucho y obvio estaban recordando toda su tradición, todo su culto, todo su sistema levítico, su sistema de sacrificios, tantos años viviendo en Egipto, pero viviendo bajo la esclavitud, viviendo bajo la bota egipcia. Y un día clamaron a Dios que los libertara. Dios le mandó a Moisés y los saca de allá de Egipto para llevarlos a la tierra que Él les prometió, que era la tierra de Canaán o la tierra prometida. Pero al sacarlos de ahí, pues parece ser que estos cristianos estaban quizá tal vez con la tendencia de regresar a Egipto. De hecho, en el desierto así lo decían, no habían mejores sepulcros en Egipto para morir allá. Nos acordamos de los melones, de los ajos, de las cebollas. Y nosotros aquí comemos este maná en el desierto. O sea, todo el tiempo estuvieron murmurando en contra de Dios, a pesar de que Él durante 40 años los estuvo sosteniendo, protegiendo. Cuando el escritor a los hebreos empieza su carta, les empieza diciendo que Dios ha venido hablando progresivamente en otro tiempo a los padres por los profetas, pero que finalmente ha hablado por su Hijo, que es la revelación máxima que Dios le ha hecho al hombre en la tierra. Y ellos deben de considerar que Jesucristo es mejor, y esa es la palabra clave del libro de Hebreos, que Jesucristo es mejor que los profetas, mejor que los ángeles, mejor que Moisés. Y ahora cuando llega al capítulo 3 le va a dar advertencias al pueblo. Ya después del capítulo 1 que les habla de la superioridad de Cristo, ya les había hecho una advertencia en el capítulo 2, que es necesario que se cuide la salvación, porque dice nos podemos deslizar. Pero al llegar al capítulo 3 está hablando acerca de la importancia que tenía Moisés para el pueblo judío, pero que Moisés al fin de cuentas era un siervo, era un servidor de Dios, pero que Jesucristo es el Hijo de Dios. Moisés servía en la casa de Dios, pero Cristo es el constructor de la casa. Y luego, al llegar a estos versículos, hay otra amonestación, es decir, otra advertencia. Esto es así como semáforos en rojo. El escritor le va dando enseñanzas y advertencias. Enseñanzas y advertencias. Cuando llegamos acá a este capítulo, vamos a ver tres advertencias. La advertencia número 1 es contra el endurecimiento de corazón. El versículo 7 al 11 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra endurecer aquí quiere decir no se obstinen, no sean tercos. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. La palabra provocación aquí es igual que decir irritación y la palabra tentación es igual que decir adversidad. Entonces Dios les dice, no se obstinen en sus corazones como cuando me irritaron en el desierto, en el tiempo de la adversidad, donde me tentaron, dice vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando. La palabra vagando aquí quiere decir extraviados. Siempre anduvieron extraviados en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré, es decir, declaré en mi ira, no entrarán en mi reposo, es decir, la tierra prometida. Entonces aquí está hablando la palabra de Dios de que el cristiano no debe endurecer su corazón, no debe ser obstinado, no debe ser terco, pues. Y dice aquí que esta es una orden del Espíritu Santo. Dice, como dice el Espíritu Santo. Vemos aquí que el Espíritu Santo habla, como dice el Espíritu Santo. Y esta palabra está dirigida a los cristianos de todas las épocas. El Espíritu Santo sigue hablando hoy. Sigue hablando a través de su palabra, a través de sus siervos. Y existe el gran peligro de no acatar la orden del Espíritu Santo. Dice aquí que los israelitas en su murmuración y en su endurecimiento, que por cierto tiene consecuencias,
El endurecimiento nos lleva a perder la entrada a la tierra prometida, como pasó con los israelitas. Aquí hay 4 pecados en este primer punto que llevaron a Israel al endurecimiento. Número 1 dice que provocaron a Dios. Provocaron a Dios. Es decir, que cuando ellos empezaron a sufrir sed y hambre y todas aquellas cosas, ellos empezaron a no creer en Dios, a no creerle a Dios, a desconfiar de su amor, a desconfiar de su provisión. Y empiezan a murmurar. La palabra murmurar viene de despellejar. Empezaron a despellejar a Moisés y también a Dios. Y se rebelaron contra Dios al no creer que Dios cuidaría de ellos. Y murmuraron contra Dios, contra Moisés. Segundo, dice que ellos probaron a Dios por 40 años. Probaron a Dios. Aunque Dios los cuidó de todas sus necesidades, los protegió, sin embargo, ellos pusieron a prueba a Dios. Es decir, como que si Él se debía de ganar la aceptación de ellos y no al revés. Ellos querían que Dios se ganara la aprobación de ellos. Y todo el tiempo estuvieron como examinando a Dios, a ver si aprobaba el examen para que Dios fuera digno de que ellos le obedecieran. Algo así como hay personas que dicen, si Dios me hace tal cosa, entonces yo le sirvo. Si Dios hace tal cosa, entonces yo lo sigo. Al revés, ¿verdad? Como que Dios es el que tiene que ganarse nuestra aprobación para que nosotros le siguiéramos. Así que ellos querían provisión sin tener que padecer. Dios era el que tenía que serle fiel a ellos para ganarse la aprobación de ellos. Y dice aquí que siempre anduvieron divagando en sus corazones. El Señor les dio su provisión, les dio sus cuidados, les dio la promesa del reposo de llegar a la tierra prometida. Pero ellos decidieron no creer en Dios. Desobedecieron y desconfiaron de Dios durante 40 años. ¿Sabe lo que es eso? 40 años de andarle desconfiando a Dios y en 40 años todos los favores que Dios les hizo. Pero luego dice que ellos no conocían el camino de Dios. El camino de Dios es la fe, señores. Es la confianza en el Señor. La fidelidad a Dios en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Dios no quiere quejas, Dios no quiere cuestionamientos, Dios quiere fe, Dios quiere fidelidad, Dios quiere que se confíe en Él totalmente. A más sufrimientos, más deberíamos de aprender a acercarnos a Dios. Más deberíamos de aprender a relacionarnos con Él, a creer en Él, a confiar en Él, a andar con Él. El camino de Dios es aquí la confianza en Él cuando vienen las adversidades. Así como confiamos en Él cuando estamos en bienestar, así debemos de confiar en Él cuando las pruebas vienen. Las pruebas deben de acercarnos más y más a Dios. ¿Sabe usted cuál fue el fracaso de Israel? La incredulidad y la desobediencia. ¿Cuál fue el resultado? El juicio de Dios. ¿Cuál fue el juicio de Dios? Que no permitió que heredaran la tierra, que no entraran, dice aquí, en su reposo y murieron en el desierto. Así que la primera advertencia aquí es a no endurecer nuestro corazón cuando las pruebas vienen, es decir, a no desconfiar de Dios por nada. Y luego viene la segunda advertencia, la advertencia contra la incredulidad. Y esta es una aplicación más para el mismo pueblo que estaba ahí pone de ejemplo a Israel lo que pasó con ellos y luego le dice a ellos que no sigan ellos el mismo patrón de conducta de los israelitas. Y el verso 12 dice, mirad hermanos, o fíjense bien hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice que no haya corazón malo de incredulidad en ninguno de ustedes. Vea usted el gran peligro que tenemos de apartarnos del Dios vivo. El gran peligro de hacer lo mismo que hizo Israel. Ese es un peligro que estaba latente en los hebreos que habían creído en Cristo en aquel tiempo, como también está en nosotros que hemos creído en estos postreros días. Podemos darle lugar a un corazón desconfiado de Dios. Y dice aquí que no haya nadie en ustedes con ese tipo de actitud, con ese corazón malo de incredulidad en el que uno se aparta o se distancia de Dios, en que uno se revela del Señor, en que uno no confía en Dios y no confía en sus promesas. Es una persona que no le sigue como Dios manda, como Él espera. Entonces, la primera advertencia es contra el endurecimiento de corazón cuando las pruebas vienen. Segunda advertencia, contra la incredulidad. Es un peligro para los cristianos de siempre el dejar de creer que Dios hará lo que Él ha prometido, que Él nos protegerá, que Él nos fortalecerá, que Él nos guiará. Ese endurecimiento
es dudar, la incredulidad, dudar de que Él va a suplir, dudar de que no nos va a dar Dios lo que nos ha prometido. Pero ese es un peligro latente también en todos nosotros. En tercer lugar, vemos aquí la advertencia de la exhortación. Versículos 13 al 19. Nos va a llamar entonces la atención. Número 1, dice, cuidado con el endurecimiento de corazón cuando las pruebas vienen. Segundo, cuidado con la incredulidad, dejar de creer en Dios, así como dejaron de creer los israelitas. Pero en tercer lugar, una advertencia a la exhortación entre nosotros. Dice el verso 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño, es decir, por la sutileza del error del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y agrega, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Muy bien, aquí dice ahora que debemos de exhortarnos los unos a los otros cada día. Qué interesante, cada día tenemos que exhortarnos. La palabra exhortar aquí quiere decir consolar. Está diciendo, miren, ante el peligro de que sus corazones se endurezcan y que la incredulidad venga a su vida y que por ello Dios los condene y los juzgue y dejen de alcanzar la tierra prometida, el reposo eterno. Ustedes necesitan, en tercer lugar, exhortarse los unos a los otros. Sí, consuélense quiere decir, fortalezcanse, aliéntense los unos a los otros. Que cuando surja la crisis, todos puedan retener la firmeza. Cada uno debe ser un hombro, cada uno debe ser una columna para el otro. Cada uno debe ser alguien que va a estar al cuidado de su hermano, de su hermana. Quiere decir, protéjanse constantemente de la incredulidad. ¿Por qué razón? Número 1, dice aquí, porque queda poco tiempo. El verso 13 nos está diciendo, entre tanto se dice hoy. Es decir, mientras haya hoy, mientras sea hoy, hoy es el día de creer más en el Señor. Hoy es el día de andar más con el Señor. Mañana puede ser que seamos arrebatados de este mundo porque la muerte venga o porque Cristo regrese a la tierra y no estemos preparados. Entonces, la vida es como una flor, dice la palabra de Dios, que hoy existe y mañana ya no está. Por eso, alentémonos, consolémonos, fortalezcámonos, protejámonos y hagámoslo constantemente, porque no sabemos del día de mañana. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Por lo tanto, dice aquí que es apremiante que cada día nos exhortemos, nos fortalezcamos. Número 2, porque para que nadie se endurezca, dice, por el engaño del pecado. Protéjanse constantemente de la incredulidad, para que nadie se endurezca por el engaño del pecado. Vea usted, aquí menciona el engaño del pecado, porque eso es así. El pecado es engañoso. El pecado parece bueno, sabe bien, se siente bien, pero esclaviza la vida, deja el alma vacía. El pecado deja la vida solitaria, deja la vida insegura, adolorida, desgarrada. El pecado devasta familia, devasta amigos, negocios, lo devasta a uno mismo, endurece a la persona. Cuanto más se peca, más se endurece uno, más pecaminosa se vuelve la vida. Y el pecado engendra más pecado y más pecado. El pecado nutre cada vez más al pecado y cuanto más se peca, más fácil resulta pecar. Por eso dice aquí, protéjanse constantemente entre ustedes de la incredulidad, porque también la salvación es condicional. Versículo 14 dice, con tal que retengamos firme la confianza hasta el fin. Qué interesante. Protéjanse constantemente ustedes, cada uno al otro, de la incredulidad, porque la salvación es condicional. Dice aquí, con tal que retengamos firme la confianza hasta el fin. ¿Sabe? No basta con decir que somos salvos.
Debemos mantenernos firmes en la confianza, en la fe, en la fidelidad, en la lealtad al Señor. Tenemos que mantenernos firmes en nuestra espera, en nuestra salvación. Debemos de mantenernos firmes reteniendo la fidelidad al Señor, porque la salvación, señoras y señores, es condicional. Por eso se debe retener la fidelidad a Cristo Jesús. Por eso dice, protéjanse constantemente, exhórtense cada día en contra de la incredulidad. Porque número 4, cada día es importante. Versículo 15 está diciendo que debemos escuchar la voz del Espíritu Santo cada día. No permitir que el Espíritu, que el corazón nuestro se endurezca. Por eso tenemos que prestar atención a las cosas que hemos oído diariamente. No sea que nos apartemos de Dios como se apartaron los israelitas. Es peligroso, señoras y señores, provocar a Dios. Los israelitas, debe ver usted que no es que andaban en unos grandes pecados según los calificamos nosotros hoy. No andaban en la borrachera, no andaban en el adulterio, en esos pecados sexuales, no andaban en el homicidio, en el asesinato y tantas cosas feas que pudiéramos enumerar el día de hoy. No, es que ellos no andaban confiando en Dios. Andaban murmurando por todo de Dios y de Moisés. Por eso perdieron la entrada a la tierra prometida. Por eso es que tenemos que protegernos mutuamente en contra de la incredulidad. Porque la incredulidad, el dejar de confiar en Dios, es un pecado capital, si usted lo quiere saber. Pero también dice aquí que tenemos que protegernos constantemente de la incredulidad porque se puede provocar a Dios. Aquí dice el verso 16 al 19 que los israelitas se rebelaron contra Dios, hicieron su propia voluntad, vivieron como quisieron, no confiaron en Dios, entonces cayeron en provocación a Dios. Y eso puede sucedernos a nosotros también el día de hoy. Podemos provocar a Dios. No ande usted provocando a Dios. No ande usted jugando con la bendición del Señor. No ande jugando con los privilegios que Dios le da. Porque en sexto lugar dice que juicio vendrá. Dice aquí que quienes pecaron fueron condenados y juzgados. Todos dice que cayeron en el desierto. Y deben de saber aquellos que viven pecando, que no creen en Dios, que viven desafiando a Dios con esa vida de infidelidad, de incredulidad, de indiferencia, que no hay escapatoria para nadie que no crea y que no siga al Señor Jesucristo. Y también dice aquí que Dios juzga la incredulidad. Negarse a ser persuadido uno a pesar de la evidencia, es decir, no querer convencerse de la palabra de Dios, de lo que Dios nos dice, a pesar de las pruebas que tenemos de que Dios está con nosotros, de que Dios ha sido fiel. Si usted mira para atrás va a ver que Dios ha sido fiel. Hasta aquí Dios ha sido fiel. ¿Qué nos hace pensar que no va a seguir siendo fiel? Entonces, cuando dejamos de confiar en Dios, eso a Dios le choca, lo provoca a ira. Y Dios juzga esa incredulidad. Cuando uno se niega a depositar su fe en Jesucristo. Cuando uno se niega a recibir y vivir para Cristo como nuestro Salvador personal. Quien no cree en el Señor, de verdad, no tendrá entrada a la tierra prometida, aunque diga que es religioso, no tendrá entrada en el reposo de Dios. Aquí dice que la incredulidad también margina a la persona porque le cierra las puertas a la tierra prometida. Le impide la incredulidad a la persona entrar en el reposo eterno de Dios. Estos tardaron 40 años siguiendo a Moisés. Dios los bendecía, Dios los fortalecía, Dios los guiaba. Sin embargo, se les fue impedida la entrada al reposo de Dios. No importa cuánto tiempo tengamos de estar en las cosas de Dios y hasta sufriendo, pero si hemos dejado que la incredulidad venga a nuestra vida y dejamos de confiar en Dios, entonces nuestro reposo eterno está en peligro, porque Dios va a cerrar la puerta de la salvación por siempre. Ahora se imagina usted, si todo esto le puede pasar a los cristianos, ¿qué le espera a quienes se niegan a rendirse a Cristo? Si el justo con dificultad se salva, dice la Biblia, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por eso, número 1, no endurezcamos nuestros corazones cuando la adversidad venga. Sigamos fieles al Señor. Número 2, no seamos incrédulos. Guardemos la fe, la fidelidad, la lealtad a nuestro Padre Celestial. Y número 3, no dejemos de exhortarnos o de fortalecernos los unos a los otros. Cada uno de nosotros debemos de ser guardianes de nuestros hermanos. Y yo le pregunto, ¿cómo está su fe el día de hoy? ¿Cómo está su confianza? ¿Ha perdido usted su confianza en Dios? ¿Ha mermado su fidelidad a Dios? ¿Ha mermado su lealtad a Dios? ¿Ha dejado de confiar en Dios? ¿Se ha enfriado usted en la fe? ¿Qué respuesta le va a dar a este mensaje? ¿Por qué no hace cuentas con Dios? Y hoy
le dice, sí Señor, de veras que yo tengo mucha vida religiosa, pero poca lealtad a ti. O tengo lealtad, pero no suficiente. Pero hoy quiero volver a ti, quiero consagrarme a ti. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos, Señor, esta amonestación. Gracias por darnos estas advertencias. Ayúdanos, Padre Santo, a no permitir que nuestro corazón se endurezca cuando vengan las luchas, las pruebas, las adversidades. Y ayúdanos, Señor, a que cada día podamos creer más en ti, que no dudemos de tus cuidados, que no dudemos de ti. Y ayúdanos para que los unos a los otros podamos fortalecernos, que cada uno de nosotros sienta carga, sienta pena por las demás personas, por los demás cristianos, las demás cristianas, y podamos ser soportes, que demos palabras de ánimo, que demos palabras de fortaleza. Nunca salga de nosotros palabras de crítica que destruye, sino palabras de afirmación, palabras que levantan el ánimo, palabras que motivan, palabras que van en tu nombre. Ayúdanos, Señor, a seguirte y a reconfirmar nuestra fe y nuestra lealtad a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo en ti, mi buen Señor. Tú eres mi verdad, razón y fe para mi ser. Yo creo en ti. Tienes hogar que preparaste para mí. Yo creo en ti, mi buen Señor.